Ricardo tenía 38 años y manejaba un camión más horas de las que podía recordar. No era algo que hubiera planeado cuando era joven, pero así había terminado su vida. Carreteras largas, entregas urgentes, café de máquina y semanas que parecían repetirse sin principio ni final. La gente suele pensar que el cansancio se siente en los músculos, pero los camioneros saben que después de cierto punto el cansancio se instala en otro lugar, en la cabeza, en el tiempo, en la sensación extraña de que los días pasan, pero nada realmente cambia. Ricardo llevaba 12 años en la carretera, 12 años despertando antes del amanecer, 12 años estacionando en áreas de descanso donde el silencio solo era interrumpido por motores lejanos y luces fluorescentes, 12 años viendo el país a través de un parabrisas. Muchos pensarían que eso significa libertad, pero la carretera no siempre se siente como libertad. A veces se siente como una rueda que gira y gira y gira, pero siempre en el mismo lugar. Ricardo no odiaba su trabajo, eso es importante decirlo. Había hombres en su profesión que realmente odiaban lo que hacían, que contaban los kilómetros como si fueran años de cárcel. Ricardo no era así. A él le gustaba manejar, le gustaba la sensación de dominar una máquina grande, le gustaba el silencio de las madrugadas, le gustaba incluso esa calma particular que aparece en la carretera cuando todos los demás todavía están dormidos, pero había algo que se había vuelto difícil de ignorar, algo que no aparecía en las conversaciones entre colegas, ni en las bromas que se contaban por radio, algo que no estaba en los reportes de entrega ni en la ruta del GPS. Ese algo aparecía cada vez que Ricardo abría su planilla. Una planilla simple en el celular, nada sofisticado, solo columnas, ingresos, gastos, cuotas, deudas, saldo final. Ricardo la había creado 12 años atrás. Al principio había sido una herramienta útil, una forma de mantener el control, pero con el tiempo esa planilla se había convertido en otra cosa, en una especie de espejo, uno que mostraba una realidad simple. Ricardo trabajaba mucho, pero cada año terminaba casi en el mismo lugar. Trabajar, pagar, respirar, volver a trabajar. Había meses mejores, claro que sí, y meses peores, pero el patrón siempre terminaba igual. Las deudas bajaban un poco, luego subían otra vez. Algún gasto inesperado, alguna reparación, alguna decisión tomada años atrás que seguía enviando facturas cada mes. La vida financiera de Ricardo no era un desastre, pero tampoco avanzaba. Era como si estuviera empujando algo muy pesado, y cada vez que dejaba de empujar, aunque fuera un momento, todo retrocediera un poco. Esa sensación se había vuelto más fuerte en los últimos años, especialmente desde que Mateo había empezado a hacer preguntas. Mateo tenía 8 años y la curiosidad tranquila de los niños que todavía creen que los adultos tienen todas las respuestas. Una noche, mientras Ricardo revisaba su planilla en la mesa de la cocina, Mateo apareció con una ciudad de plástico construida sobre una tabla, torres torcidas, puentes que no conectaban nada, calles imaginarias, la arquitectura típica de un niño de 8 años. Mateo puso la ciudad sobre la mesa
y la empujó lentamente hacia su padre. Mira lo que hice. Ricardo levantó la vista del celular, observó las torres con la concentración seria de quien evalúa un proyecto importante. Está increíble, dijo. Mateo sonrió. Luego miró la pantalla del celular. No entendía los números, pero entendía que su padre miraba esa pantalla con mucha frecuencia. ¿Qué haces? Las cuentas, respondió Ricardo. Mateo se quedó en silencio un momento. Miró su ciudad de plástico. Luego volvió a mirar a su padre y entonces hizo una pregunta que Ricardo no esperaba. Una pregunta simple, pero que se quedó flotando en el aire de la cocina mucho después de haber sido pronunciada. ¿Papá? ¿Algún día vamos a tener casa propia? Ricardo no respondió de inmediato, no porque no quisiera, sino porque en ese momento se dio cuenta de algo extraño. Había pasado 12 años calculando números, pero nunca había encontrado una respuesta clara para esa pregunta. Ricardo no siempre había sentido ese peso cuando miraba su planilla. Hubo un tiempo en que los números parecían prometer otra cosa. 12 años atrás, todo se veía diferente. Ricardo tenía 26 años y la vida todavía se sentía como algo que estaba empezando. Trabajaba duro, incluso entonces, turnos largos, horas extras, fines de semana en la carretera, pero el cansancio se sentía. Cuando eres joven, el cansancio parece una inversión, algo que haces hoy porque sabes que mañana será más fácil. Ricardo creía en eso. Creía que trabajar más significaba avanzar más, y durante un tiempo parecía verdad. Los primeros años fueron buenos. Las cuentas estaban bajo control. Incluso había meses en los que quedaba dinero después de pagar todo. No mucho, pero suficiente para sentir que el esfuerzo estaba funcionando. Fue en esos años cuando Ricardo tomó las decisiones que parecían correctas. Compró un carro mejor. Nada lujoso, pero nuevo. Lo suficiente para sentirse orgulloso cuando estacionaba frente a la casa. Luego vino la hipoteca. No era una casa grande, pero era un paso, un símbolo, algo que decía que estaba construyendo una vida estable. En ese momento, todo tenía sentido. El banco aprobó el crédito. Las cuotas parecían manejables. Ricardo calculó los números en su planilla. Ingresos, pagos, margen. Todo encajaba. Lo que Ricardo no sabía entonces era que la vida rara vez se queda quieta el tiempo suficiente para que los planes funcionen exactamente como fueron escritos. Primero fue algo pequeño, un gasto inesperado, una reparación, luego otra. Después una época en la que el trabajo se volvió irregular. Nada catastrófico, nada dramático, solo pequeñas grietas en una estructura que había sido diseñada para funcionar perfectamente. Ricardo hizo lo que hacen la mayoría de las personas. Ajustó un crédito aquí, una tarjeta allá. Nada que pareciera peligroso. Solo herramientas temporales para mantener el equilibrio. Durante un tiempo funcionó. La planilla seguía más o menos estable. Las columnas seguían alineadas. Pero algo había cambiado.
Ahora, una parte del dinero que Ricardo ganaba ya no era realmente suyo, pertenecía a decisiones tomadas meses atrás, luego años atrás. Cada mes, una parte del salario desaparecía, antes incluso de que Ricardo pudiera verlo. Cuotas, intereses, pagos automáticos. La planilla seguía teniendo la misma estructura: ingresos, gastos, deudas, saldo final, pero la sensación era diferente. Antes, Ricardo sentía que los números trabajaban para él. Ahora parecía lo contrario. Parecía que él trabajaba para los números. Los años pasaron sin grandes desastres, pero tampoco sin grandes avances. Ricardo seguía manejando, seguía cumpliendo rutas, seguía pagando. Algunas deudas desaparecían, pero otras aparecían en su lugar. A veces, Ricardo pensaba que estaba progresando. Luego abría la planilla y tenía la sensación de estar viendo la misma página una y otra vez. Los números cambiaban, pero la historia siempre terminaba igual: trabajar, pagar, respirar, volver a trabajar. No era una vida mala, eso también es importante decirlo. Ricardo tenía trabajo, tenía familia, tenía estabilidad. Pero había una pregunta que empezaba a aparecer con más frecuencia. Una pregunta silenciosa, una que no aparecía en la planilla. Todo este esfuerzo, ¿realmente estaba construyendo algo o solo estaba manteniendo una maquinaria que nunca dejaba de exigir movimiento? Ricardo no tenía una respuesta. La mayoría de las veces simplemente cerraba la planilla, guardaba el celular y volvía a hacer lo que siempre había hecho: trabajar un poco más, con la esperanza silenciosa de que algún día los números finalmente empezarían a moverse en la dirección correcta. Pero las cosas no siempre cambian cuando trabajas más. A veces cambian cuando algo te obliga a mirar la misma vida desde otro ángulo. Y ese momento llegaría para Ricardo de una forma mucho más simple de lo que él imaginaba. Una noche cualquiera, en una mesa de cocina, con una ciudad de plástico, construida por un niño de 8 años. La pregunta de Mateo no desapareció después de esa noche. No se quedó flotando en la cocina, solo por unos minutos. Se quedó dentro de Ricardo, con una pequeña piedra en el zapato. No duele lo suficiente para detenerte, pero sí lo suficiente para que cada paso te recuerde que algo está ahí. Los días siguientes, Ricardo siguió trabajando. Las rutas no cambian porque alguien tenga una preocupación nueva. El despertador siguió sonando antes del amanecer. El camión seguía esperando en el estacionamiento. Las entregas seguían teniendo horarios. La carretera seguía siendo larga, pero algo había cambiado en la forma en que Ricardo pensaba mientras manejaba. Durante años había aprendido a manejar casi sin pensar. El cuerpo recordaba lo que tenía que hacer, las manos en el volante, los cambios, las curvas, los espejos. Todo funcionaba como una rutina automática. Eso dejaba espacio para que la mente pagara. Y en esos espacios
La pregunta de Mateo volvía. ¿Algún día vamos a tener casa propia? Ricardo pensó muchas veces en responderla, pero cada respuesta posible parecía incompleta. Podía decir sí, pero no sabía cuándo. Podía decir algún día, pero no sabía si ese día realmente existía. La verdad era más complicada. La verdad era que Ricardo nunca había pensado en esa pregunta de manera directa. Había pensado en pagar cuentas, en mantener estabilidad, en evitar problemas, pero construir algo que fuera claramente un futuro distinto, eso nunca había sido el centro de sus cálculos. Una tarde, mientras esperaba que cargaran el camión un depósito industrial, Ricardo abrió la planilla, la misma planilla que había revisado cientos de veces. Las columnas seguían ahí: ingresos, gastos, cuotas, deudas, saldo final. Ricardo deslizó el dedo por la pantalla, revisó meses anteriores, luego años, 12 años registrados en filas de números. Si alguien mirara la planilla sin conocer su vida, probablemente diría que todo estaba bajo control. No había caos, no había desorden, no había decisiones obviamente irresponsables, solo una vida perfectamente organizada. Pero Ricardo sabía algo que no aparecía en la pantalla. Sabía cuánto esfuerzo había detrás de cada número. Sabía cuántas madrugadas había manejado, cuántos fines de semana había pasado lejos de casa, cuántas veces había llegado agotado, pero aún así había salido otra vez. Y aún así, 12 años después, la pregunta de su hijo seguía sin respuesta. Ricardo cerró la planilla, se quedó mirando el interior del camión. El asiento gastado, el tablero lleno de luces, el volante que había sostenido durante miles de horas. Ese camión había sido el centro de su vida adulta. Le había dado ingresos, le había dado estabilidad, le había dado rutina, pero también le había dado otra cosa: la sensación de estar siempre en movimiento, sin necesariamente estar llegando a un lugar diferente. Esa noche, cuando volvió a casa, Mateo estaba en el suelo del cuarto construyendo otra ciudad. Las piezas de plástico estaban esparcidas por toda la alfombra. Ricardo se sentó en el borde de la cama. Observó el trabajo de su hijo: torres pequeñas, puentes, calles imaginarias. Mateo levantó la vista. Papá, sí, cuando tengamos casa propia. Ricardo sintió un pequeño nudo en el pecho. Mateo continuó sin notar la pausa: quiero hacer una ciudad más grande que esta. Ricardo sonrió suavemente. No hay problema. Mateo volvió a sus piezas. Ricardo se quedó mirando la ciudad incompleta, pensando en algo que había evitado durante años. Tal vez el problema no era que trabajara demasiado. Tal vez el problema era que todo su esfuerzo solo estaba manteniendo lo que ya existía. No estaba construyendo algo nuevo. Esa idea se quedó en su mente mientras los días seguían pasando. Y algunos kilómetros después, en una madrugada fría,
En medio de la carretera, Ricardo tendría una conversación inesperada que cambiaría la forma en que veía todo ese esfuerzo. Ricardo ficou sentado na banca de concreto. O café já estava frio entre suas mãos. O homem já havia voltado para seu caminhão. O estacionamento voltou ao silêncio. O tipo de silêncio que existe nas madrugadas de estrada. Ricardo olhou para a escuridão da rodovia. Durante anos, ele havia pensado no trabalho apenas de uma forma: dirigir, entregar, receber, pagar. Repetir, sempre avançando na estrada, mas sem saber se realmente estava avançando a vida. A metáfora voltou à sua mente. A carroça. Ele imaginou o esforço. Alguém empurrando dia após dia, passo após passo. A carroça se movendo apenas porque alguém não parava de empurrar. E então pensou em algo que nunca tinha pensado antes. O que aconteceria no dia em que ele parasse. A carroça simplesmente pararia. Ou pior, talvez voltasse para trás. Ricardo apertou o copo de café entre as mãos. 12 anos empurrando. 12 anos fazendo a roda girar, mas sem construir nada que continuasse girando sozinho. Ele voltou a olhar para a estrada. Milhares de quilômetros já haviam passado sob aquele volante. Mas pela primeira vez em muito tempo, Ricardo começou a se perguntar se existia outra forma de fazer a carroça avançar. Uma forma em que ela não dependesse apenas da força dos seus braços. E essa pergunta não desapareceu. Ela viajou com ele naquela madrugada. Entre faróis distantes, linhas brancas desaparecendo no asfalto. De quilômetros de estrada vazia. Porque talvez pela primeira vez em 12 anos, Ricardo tivesse começado a perceber que trabalhar mais não era necessariamente o mesmo que avanzar. Ricardo llegó a casa el viernes por la noche. Sus hijos ya estaban dormidos. Dejó la mochila junto a la puerta. Se lavó las manos. Comió lo que Elena había dejado tapado en la estufa. Todo igual que siempre. Pero algo adentro no estaba igual. Esa noche, antes de abrir la planilla, Ricardo se quedó un momento con el celular en la mano. Solo un momento. Pensando en la carretera, en la banca de concreto, en el hombre del termo, en la carreta. La imagen no se iba. Una carreta pesada, de esas que parecen imposibles de mover, de esas que solo avanzan cuando alguien decide empujar. Ricardo abrió la planilla. Las columnas aparecieron como siempre: ingresos, gastos, cuotas, deudas, saldo final. 12 años de números organizados, 12 años de disciplina, 12 años de hacer todo de la manera correcta. Ricardo miró la pantalla durante varios segundos. Luego hizo algo que nunca había hecho. Fue hasta el final de las columnas.
y creó una nueva. No tenía nombre todavía, solo era un espacio vacío, una columna silenciosa. Al lado de todas las demás, Ricardo la observó. Parecía pequeña, insignificante, pero también parecía diferente. Tomó aire lentamente y escribió 2 palabras arriba de la columna: para adelante. No era un plan complejo, no era una estrategia perfecta, era solo una columna nueva en una planilla que durante 12 años solo había registrado cosas que se iban. Por primera vez había un lugar para algo que se quedara. Ricardo cerró el celular. Esa noche durmió profundamente. El mes siguiente fue igual de difícil que todos los anteriores. Las rutas, el cansancio, las cuotas, las cuentas que llegaban sin pedir permiso. Nada de eso cambió. Pero cuando llegó el día del pago, Ricardo hizo algo diferente. Antes de pagar cualquier cosa, separó una cantidad pequeña, muy pequeña, lo que podía sin que el mes se rompiera. No era impresionante, no era heroico, era simplemente posible. Transfirió ese dinero a una cuenta separada, una que no usaba para nada cotidiano, una que no estaba conectada a ninguna factura, solo estaba ahí quietamente. Ricardo miró el número en la pantalla. Era pequeño, casi ridículo comparado con todo lo que debía, pero había algo diferente. Ese número no existía el mes anterior. Las semanas siguientes no fueron fáciles. Una llanta del camión, una consulta médica, un gasto inesperado. Ricardo miró esa cuenta varias veces. Pensó en usarla, sería fácil. Resolvería el problema rápidamente, pero no lo hizo. Buscó otras soluciones. A veces pudo. A veces el mes terminó más ajustado de lo que le gustaba, pero la cuenta siguió ahí, pequeña, silenciosa, pero presente. Una noche, Ricardo estaba sentado en la mesa de la cocina. Elena ya dormía. Mateo salió del cuarto con sed. Vio a su padre mirando el celular. ¿Otra vez das cuenta, papá? Ricardo sonrió levemente. Sí, Mateo fue por agua. Cuando regresó, se asomó sobre el hombro de su padre. Miró la pantalla. No entendía los números, pero entendía que algo había cambiado. ¿Ya estamos mejor?, preguntó. Ricardo pensó. Antes de responder, miró la columna nueva, para adelante, y ese pequeño número que no existía un mes atrás. Estamos empezando. Mateo lo pensó por un segundo. Luego asintió, con esa seriedad tan particular de los niños, cuando sienten que los adultos están diciendo algo importante. Bueno, dijo, y volvió a su cuarto. Ricardo se quedó mirando la pantalla, pensando en el hombre de la banca, pensando en la carreta. Todavía estaba lejos de ese punto, muy lejos, pero por primera vez en 12 años había puesto las manos en la carreta. No se había movido mucho, tal vez apenas unos centímetros, pero ya no estaba completamente quieta. Ricardo apagó la luz de la cocina, caminó por el pasillo en silencio, pasó frente al cuarto de los niños. La puerta estaba entreabierta. Se detuvo un momento.
escuchó la respiración tranquila de Mateo. Pensó en la ciudad de plástico sobre la cama, torres irregulares, puentes que no conectaban nada, y esa pregunta que había quedado suspendida en el aire. ¿Algún día vamos a tener casa propia? Ricardo todavía no tenía la respuesta. Probablemente no la tendría mañana, ni el mes siguiente. Pero ahora la pregunta ya no se sentía como un peso, se sentía como una dirección. Ricardo siguió caminando hasta su cuarto. Se acostó en la oscuridad. Y antes de cerrar los ojos, pensó en algo que la carretera le había enseñado durante todos esos años. Las cargas pesadas no se mueven de golpe. Primero, alguien empuja. Después, la rueda cede un poco. Y cuando finalmente empieza a rodar, lo único que importa es que el volante apunte hacia algún lado.